Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias Ibn Arabi del 2022. Es una verdadera satisfacción presentar a Antonio de Diego González, que es el encargado de nuestra conferencia de hoy, conferencia que va a versar sobre el gran pensador pakistaní Muhammad Iqbal y su relación con el pensamiento de Ibn Arabi. Y aunque no hace falta presentar a Antonio porque es ampliamente conocido en nuestro foro, pues algunas notas para aquellos que aún no han tenido la ocasión de familiarizarse con su trabajo y sus actividades. Antonio es un investigador de un perfil muy diverso y muy rico en perspectivas. Para empezar, antes de comentarios más personales, os voy a leer la nota que me ha mandado y que nos explica que es profesor del área de filosofía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, doctor en filosofía con una tesis doctoral titulada Identidades y modelos de pensamiento en África, del 2016 en Sevilla, la cual obtuvo mención internacional y premio extraordinario de doctorado. Sus investigaciones se centran en la historia intelectual y los problemas epistemológicos de las sociedades islámicas contemporáneas. Es autor de diversas obras, de más de una treintena de estudios, entre los cuales se cuentan los libros Ley y Gnosis, Historia intelectual de la Tariqa Tijanía, de la editorial de la Universidad de Granada, y está también África Negra en esa línea de su tesis y de sus investigaciones sobre la historia del Islam en el África Occidental, y más recientemente su libro que os enseño, Populismo Islámico, como el anterior publicado en Almuzara, en Córdoba, eh, que se subtitula Cómo se ha secuestrado la espiritualidad musulmana. Bien, además de eso, Antonio es también vicepresidente de la sociedad, perdonad que revise la nota, es vicepresidente de Junta Islámica, director de comunicación en el Instituto Halal y, y es también el director de una de las webs más importantes para dar a conocer y para abordar la actualidad del Islam en España, que es Verde Islam. Esta web tiene también un canal YouTube con una amplia gama de vídeos relativos a cuestiones islámicas y en particular a Ibn Arabi, que ahora nos ocupa, y es también entonces el canal YouTube de Ver Islam. Así que muy recomendable familiarizarse con los vídeos de Antonio relativos a la obra y a diversos aspectos de Ibn Arabi, que, en fin, una web particularmente hermanada con nuestro canal YouTube de Mías Latina, canal con el que Antonio ha colaborado desde el principio de manera muy activa. Y como sabéis, Antonio es coordinador junto con Paco y conmigo de este propio ciclo de conferencias. Así que es un privilegio contar con él en Mías Latina. Ya estamos concibiendo juntos nuevos proyectos y interactuando en diversos niveles. Gracias por todo eso, Antonio. Así que vemos a un autor con un perfil muy diversificado, pero muy coherente, que por tanto tiene esa vertiente de historia, en particular de historia de la espiritualidad, pero también una dimensión de estudios relativos a la geopolítica, que es una parte importante de su actividad y su investigación, y algo que estas publicaciones no revelan de manera suficientemente sustancial es su implicación con los estudios relativos a la figura de Ibn Arabi, que es también un eje de su vida y de sus estudios. En este sentido, actualmente se está centrado en una nueva versión, una nueva traducción del Corán, que sin duda nos aportará interesantísimas lecturas y que será una de las versiones de referencia del Corán en español. Proyecto apasionante. Y próximamente, Antonio, no sé, creo que me permites revelar
que en el futuro uno de los proyectos que esperemos que se pueda realizar y consumar es abordar también una traducción, una nueva traducción íntegra de Fusus al-Hikam, ¿verdad? De los engarces de las sabidurías, cuya lectura tanto nos interesa y nos ocupa en los círculos de lectura de Mías Latina en particular. Así que esperamos esa versión que con la que tal vez podamos contar en unos años con verdadera atención. Bueno, y esos son algunos de los aspectos de la figura de Antonio, que yo creo que es ya en este momento un referente de la islamología, en particular en el horizonte de lengua española, y que también es una de las figuras más eminentes para el estudio del sufismo, que en particular en Mías Latina nos ocupa más. Sin más, Antonio, muchas gracias por brindarnos esta charla tuya y adelante. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu magnífica presentación, Pablo. Me siento muy halagado por ella, ¿no? Yo hoy os traía algunas notas de de un tema que me atañe mucho y es un poco la relación que hay entre Ibn Arabi, autor que nos ocupa en esta sociedad de Mías Latina, y el filósofo, deberíamos decir más correctamente Indostani, no Pakistani, porque Pakistán entonces no existía, pero sí que existía el Indostán británico, que es Mohammed Iqbal, un auténtico desconocido en España, a pesar del amor que él le profesó. Y esto es muy curioso porque además yo creo que nos choca, a mi juicio, chocaría bastante que apenas hay obras sobre él, solo están traducidos, que yo sepa, un poema suyo, que es el poema nuestra querida Luce López Baralt le dedicó, un poema que es sobre la mezquita de Córdoba, Masjid y Córdoba, y su obra más filosófica, más política, que es la reconstrucción del pensamiento religioso islámico, publicado por Trota. Lo que yo os traigo hoy es un poco el debate o el diálogo metahistórico que hay entre Ibn Arabi y Mohammed Iqbal, porque hay un gran debate y un aspecto muy interesante centrado sobre todo en lo que es la antropología y la metafísica de Ibn Arabi. Hay que hacer un pequeño paréntesis y contaros un poco que yo creo que tenemos que ser conscientes de que cuando se producen estos diálogos metahistóricos, muchas veces los autores, como pasa con toda la tradición, no dialogan con el Ibn Arabi histórico, sino con un Ibn Arabi reimaginado, con una nueva figura. Algo parecido ha pasado con la última de mis publicaciones, que ha sido sobre la figura de Ibn Arabi, la Tariqa Tijanía, y era un problema que yo me encontraba, y era que algunos especialistas, especialmente muy centrados en la vertiente historicista o filológica, no veían influencias, por ejemplo, no veían influencias de Ibn Arabi sobre otra gente directa porque no tenían una base de textualidad. En el caso que hoy nos ocupa, podemos decir, a modo de butad inicial, es que Iqbal casi no leyó a Ibn Arabi. Pero eso no quita para que no debatiera con su doctrina o lo que aparentemente la tradición decía de su doctrina. Y es que no podemos deshacer o desechar todo un debate intelectual, todo un movimiento de pensamiento, porque no cumpla los parámetros que nosotros llamamos históricos. Por eso, este trabajo, esta ponencia, está planteado desde el punto de vista de la metahistoria corviniana, es decir, ser capaces de engarzar estos diálogos más allá del historicismo. Y lo más interesante es que además, pues, esta propuesta que os traigo hoy, como que denota un poco el choque entre la episteme tradicional, entre el sistema de creencias tradicional del mundo islámico y el academicismo orientalista del que el propio Iqbal era víctima y verdugo. Os imaginaréis un poco por qué, ¿vale? A mi juicio, la crítica más interesante del pensamiento akbarí, pues sin incurrir en fanatismos o totalitarismos, por ejemplo, del que ha hecho gala el salafismo, es la que protagonizó pues, Mohammed Iqbal,
Sabéis que es considerado el filósofo musulmán más relevante del siglo XX, que desarrolló un vibrante diálogo entre el pensamiento de Oriente y Occidente, y además un sublime poeta. Iqbal eligió como vehículo intelectual la poesía filosófica, es decir, recurriendo a la tradición intelectual del persianato. Por ejemplo, nos recuerda muchísimo al Hacer de Rumi. No obstante, Iqbal consideraba a Rumi un auténtico maestro. Por otra parte, nos encontramos que los principales problemas del pensamiento de Iqbal pues, son la metafísica, el conocimiento profundo, ese reconocimiento que decíamos antes, que decía Eric Winkel, la Marifa, y aquellos ligados pues, con la antropología filosófica, que son la identidad, la trascendencia y la autognosis. Muy fuertemente influido en sus comienzos por el idealismo alemán y los neohegelianos británicos. Iqbal modulará hacia una renovación, lo que se llama en historia intelectual islámica el tajdid, y sobre todo una renovación de símbolos en la cual derive una revolución espiritual que busque la plenitud y la libertad del ser humano, una libertad que viene dada por la emancipación total de la cultura de esclavos y una autognosis que llevará a un equilibrio vital y que haga posible convertirse un ser humano ordinario en el ser humano perfecto, el insan al-kamil de la tradición islámica. Las bases del pensamiento de Iqbal no son originales, en ella opera fundamentalmente diversas influencias y una de las más presentes, aunque sea como crítica, es la Akbari. Akbari que no significa solamente que sea de Ibn Arabi, sino de toda su escuela. Uno de sus primeros artículos académicos fue el que él dedicó tan brillantemente a la figura de Al-Jili, y con un gran trabajo sobre su concepto de hombre perfecto. Fue uno de sus primeros trabajos en Inglaterra. Por otra parte, Iqbal, aparte de esta figura de académico, es un poeta reputado y de hecho en su obra Javid Namah, que es el libro de la eternidad, tiene un curioso paralelismo con el Kitab al-Isfar en Nataij al-Asfar, es el libro del alumbramiento de los frutos del viaje, que sabéis que es una obra, es una obra de Ibn Arabi bastante conocida. Sin embargo, Javid Nameh de Iqbal es una obra de madurez donde él integra una experiencia iniciática y teofánica muy próxima a la de Ibn Arabi, sobre todo en la forma concreta que el símbolo toma a través de la imaginación creadora, a través del Hayal, ¿vale? Él resulta también curioso, a mí me resulta personalmente muy curioso, que el arabista Miguel Asín Palacios, que sabéis que es el gran rescatador o descubridor de Ibn Arabi, le invitase en 1933 a dar unas conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, actualmente la Complutense, y le introdujese en la presentación como el Ibn Arabi del siglo XX. Yo no sé si esto era un cumplido por parte de Asín Palacios o ciertamente algo irónico, porque según nos cuenta Clodadas, Asín acusaba a Ibn Arabi de tener fantasías perturbadas en su experiencia visionaria. Así que imaginaros qué fuerza tiene, ¿no? Lo que probablemente Asín no sabía es que Iqbal ya se había enfrentado en un diálogo metahistórico con el pensamiento de Ibn Arabi unos 15 años antes para construir su propia antropología metafísica. Sin embargo, la lectura de la traducción del clásico de Asín Palacios, Islam and the Divine Comedy, de 1926, sabéis que es una obra que además tuvo gran aprecio en los círculos intelectuales de los años 20 y que seguramente Iqbal debió leer en su traducción al inglés, pudo haber reconciliado cierta visión simbólica akbarí, que además como de la forma que así muestra en este estudio de La Divina Comedia, que era una obra además que le impresionaba muchísimo al propio Iqbal y que tanta fuerza tuvo o tanta presencia tiene en una obra como es Javid Nameh, como el libro de la eternidad, en ese viaje imaginal. A mí me parece tremendamente interesante. Como os decía, hubo un tiempo en el que Iqbal
pues desde su planteamiento neo-hegeliano consideró interesante las propuestas akbaríes y otras como las del Vedanta. Os decía que su obra seminal The Doctrine of Absolute Unity as Expounded by Abdul Karim al-Jilani, Abdul Karim al-Jili, ¿no?, escrita en 1900, se muestra a favor de una lectura akbarí de la antropología de la metafísica, al igual que en su magnífico libro, en su tesis doctoral, The Development of Metaphysics in Persia, ¿no?, donde él señalaba que decía algo así como: el estudiante del misticismo islámico que esté ansioso por ver una exposición global del principio de la unidad debe buscar los densos volúmenes del andalusí Ibn Arabi, cuya profunda enseñanza contrasta extrañamente con el Islam, seco como el polvo de sus compatriotas. Pues imaginaros, ¿no? Y aquí después sí prosigue hablando de Buda, Baha'u'lláh y Schopenhauer. Pero sin embargo, tan solo 8 años más tarde, a raíz de una polémica contra el sufismo panteísta, porque Iqbal se vuelve un antipanteísta y antisincretista en plena efervescencia contra el pensamiento de sus maestros británicos, sobre todo en una carta al maestro sufí Shah Suleiman Pulvarvi en 1916, tras la publicación de Asrar y Hudi, Los secretos del sí mismo, que es una de las obras fundamentales en este trabajo, nos dice lo siguiente, y en este sentido tengo que agradecer también a mi mujer y a mi suegra, que me ayudaron a traducir el fragmento de la carta, que era bastante complicado en urdu, ¿no? Dice así la carta: no tengo recelo alguno por el Sheikh al-Akbar Muhaitin ibn Arabi, que Allah de él esté complacido, más bien siento amor por él. Mi padre tenía un profundo apego a Fusus al-Hikam y a Futuhat al-Makkiyah. Desde los 4 años, mis oídos estaban familiarizados con el nombre y las enseñanzas de Ibn Arabi. Durante años, los 2 libros mencionados anteriormente fueron estudiados en nuestra casa. En mi infancia no entendía mucho de estas doctrinas, pero sin embargo asistía a menudo a estos círculos de estudio. Más tarde, cuando estudié árabe, lo intenté leer por mi cuenta. A medida que crecía en experiencia y conocimiento, mi comprensión e interés también aumentaban. Pero ahora, mi opinión, que las enseñanzas del Sheikh no siguen el Corán y tampoco se pueden relacionar con la interpretación, ta'wil y los comentarios. Pero puede ser cierto que yo haya malinterpretado las palabras del Sheikh. Por muchos años mi pensamiento ha estado equivocado y creo que he llegado a una visión certera. Pero aún a día de hoy estoy totalmente opuesto a este pensamiento. El pronunciamiento de esta carta nos da una pista importante de por dónde incidir en la polémica. Su crítica no es tanto a Ibn Arabi como a la escuela akbarí, que habría condicionado la recepción del propio Sheikh al-Akbar. Sus críticas a la metafísica y a la antropología akbarí se dirigen a aspectos muy concretos, pero a la vez él mismo es heredero de sufis como Ahmed Sirhindi, como Shah Waliullah o como el propio Maulana Rumi, quien hace las veces de simbólico mentor espiritual. De nuevo, este Ibn Arabi no es el Ibn Arabi histórico, sino el que ha dibujado la tradición islámica en el subcontinente indio. Iqbal además estuvo muy condicionado por la interpretación que por una parte él había oído en el subcontinente, es decir, en su casa, y por otra parte por la historiografía de su época y el Akbarian Renaissance de Nicholson, de Nieberg o del propio Sin Palacios, que en Europa se empezaba a dibujar. Además de esto, en sus críticas a Ibn Arabi, Iqbal estaba muy influido por 2 factores muy importantes. El primero por el sufismo popular del subcontinente, el cual había llegado a espacios de intercambios con la Bhakti y se había alejado, en opinión de Iqbal, de un equilibrio correcto de la doctrina islámica. Aquí el argumento principal es el Wahdat al-Wujud, o la crítica al Wahdat al-Wujud, que aunque no es un concepto propiamente akbarí, o sea, no es un concepto propiamente usado por el mismo Ibn Arabi, se asocia automáticamente con el pensamiento akbarí. Y además Iqbal lo asocia con el panteísmo, situándose en la crítica del neosufismo en el subcontinente, porque Iqbal percibe el panteísmo como una peligrosa cesión al hinduismo y un peso demasiado, porque otorga un peso demasiado fuerte en la predestinación que chocaría con la actitud dinámica del ser humano. El segundo y no menos importante es la asociación con ese panteísmo, a un camino que impediría el progreso del destino del ser humano, porque no tendría sentido la acción si todo fuese obra de Allah.
Tanto lo divino como el ser humano son individuales y es en el reconocimiento, es en la marifa de su individualidad donde el ser humano se completa. Por otra parte, el gran problema era que la reforma que necesitaba el Islam, tanto social y política, nunca podría llegar con una metafísica panteísta. Iqbal plantea una revolución espiritual en la que no cabe panteísmo alguno, pues él cree que puede experimentar la suerte, o que podría experimentarse la suerte que el destino de Al-Hallaj, una herejía social que conduce a la ejecución como medida punitiva. Aun esto ocurriera por un malentendido, como muestra en The Reconstruction of the Islamic Thought in Islam, él prefiere la experiencia sufí de Shah Waliullah de Delhi, mucho más fundada en la integración de lo espiritual con lo racional y lo filosófico. Una experiencia espiritual, digamos, fundada en la acción, en lo cotidiano y en la consecución del equilibrio. Una experiencia en la que primara lo antropológico. Pero lo que Iqbal no sabía, y no lo supo porque vino un poquito después, es que tiempo después autores como Henry Corbin o Mohammed Rustom rechazarían con fuerza la idea de que Ibn Arabi fuese panteísta o monista. En todo caso, decía Henry Corbin que el Sheikh al-Akbar podía ser panenteísta o teomonista, pero no panteísta, como lo acusaron innumerables generaciones antes, digamos, del propio Corbin. Y de hecho existe una defensa del pensamiento akbarí por Sir Hindi, en una espléndida traducción de nuestro querido Alberto Ventura, donde está la resolución de esta polémica del Wahdat al-Wujud, y que seguramente Iqbal pues, no tuvo tampoco oportunidad de leer este manuscrito de Sir Hindi. Mi opinión es que Iqbal se opuso a Ibn Arabi, como igualmente se opuso a sus antiguos maestros neo-hegelianos de Cambridge, simplemente porque necesitaba un detonante para su pensamiento, para su filosofía del Judi, del sí mismo. Y ellos, sus antiguos maestros, incluidos Ibn Arabi, sirvieron como esa yesca para poder producir una explosión intelectual. Al entrar en esta batalla metahistórica, nos damos cuenta de la recepción contemporánea y del impacto contemporáneo del maestro murciano, y sobre todo vemos lo importante para una investigación filosófica: impacto, préstamos indirectos, distorsiones epistémicas y construcción de una filosofía propia por oposición a la tradición. De nuevo, como en gran parte de la historia, Ibn Arabi está reimaginado y redibujado, esta vez por Iqbal. Por eso, años después, cuando Iqbal se reencuentre de forma silente y sutil en Javidnama con Ibn Arabi, más allá de las palabras, se reencontrará más allá de las palabras en el mundo imaginal, en el Alam al-Mithal, donde la experiencia, digamos, se produzca ante la teofanía pura. Hay que pensar que una buena parte del pensamiento akbarí, como el de propio Iqbal, se esmera en explicarnos el ser humano y su función en la creación. La antropología, más o menos trascendente, ocupa muchas páginas en ambos. Para los dos, el ser humano es el protagonista de un juego cósmico por llegar a alcanzar el grado de ser humano perfecto, ese insan al-kamil, un ser humano que pudiera emular lo filosófico y lo metafísico al estado de existencia, podría llegar al estado de existencia del profeta Mohammed. Un concepto, el Insan al-Kamil, que es presentado ciertamente en la obra de Fusus al-Hikam y que posteriormente será tematizado de forma mucho más precisa por uno de los miembros pues, más brillantes de la escuela akbarí, que es Abdul Karim al-Jili. Para la tradición islámica convertirse en el eje de la antropología sufí, en la que toda la experiencia espiritual busca ser una imitatio del profeta para alcanzar así los estados superiores de existencia, pero a la vez una búsqueda que no puede obviar los planos de responsabilidad que tiene con el mundo terreno, con la dunya, como por ejemplo la política o la justicia social. La tradición islámica, y esto no es de forma ajeno para nada en Iqbal, invita a tomar junto a la experiencia espiritual una experiencia como jalifa de Allah en la tierra, a semejanza de la propia posición del profeta. En esto coinciden tanto Iqbal como Ibn Arabi. El profeta Mohammed representa el centro de cualquier antropología islámica. Sin embargo, ambos difieren a la hora de lograr ese estado, ese maqam del insan al-kamil.
Iqbal, a partir de la redacción de Asrar y Judi, Los secretos del sí mismo, rompió con la posibilidad de seguir el modelo sufí influenciado por el pensamiento akbarí. Así proponía algo distinto, más cercano a un vitalismo, a la creatividad humana y a un conocimiento del sí mismo, de ese Judi, que por momentos recuerda al self jungiano. No obstante, Iqbal lee con muchísimo interés a las primeras obras de Jung. Los ecos filosóficos de Occidente se hacían presentes frente a un sufismo cada vez más incardinado en la predestinación y la excepcionalidad, en los santos, en los auliá y en un conocimiento gnóstico. En suma, la clave de la oposición de Iqbal a Ibn Arabi es no aceptar el fatalismo que Allah dicta frente a la posibilidad de iniciar un jihad al-akbar, un gran esfuerzo para crear su propio destino y que así Allah le recompense otorgándole una apertura, un fath. Imaginaros un poco por este punto de vista, ¿no? Os decía que se había opuesto y en el prólogo de Asras o Ramus, que es la unión de, digamos, de estas obras de como os decía, de Asrar y Hudi y Rumuz y Behudi, dice de la siguiente manera: obviamente esta visión del hombre y del universo se opone a la de los neohegelianos ingleses, así como a todas las formas de sufismo panteísta que consideran la absorción en una vida o alma universal como el objetivo final y la salvación del hombre. El ideal moral y religioso del hombre no es la negación del sí mismo, sino la autoafirmación y alcanzar este ideal volviéndose más y más individual, más y más único. El profeta dijo: Tahallaku bi akhlaq Allah, cread en vosotros mismos los atributos de Dios. Así el hombre se vuelve único, al parecerse cada vez más al individuo más único. ¿Qué es entonces la vida? Es individual. Su forma más elevada hasta ahora es el sí mismo, Judi, en el que el individuo se convierte en un centro exclusivo autocontenido. Tanto física como espiritualmente, el hombre es un centro autocontenido, pero aún no es individuo completo. Cuanto mayor sea su distancia de Dios, menor será su individualidad. Quien se acerca a Dios debe ser la persona más completa, no aquel que finalmente sea absorbido por Dios. Al contrario, absorbe a Dios en sí mismo. Asrar y Judi, esta obra, supone un interesantísimo proyecto de inflexión en el pensamiento de Iqbal y sobre todo un rechazo digamos, al proyecto panteísta y en concreto a la idea tradicional de Wahdat al-Wujud, y a la vez un texto contundente que nos deja claro el proyecto de la antropología filosófica de Iqbal, como nos invita en su prólogo. En el centro está el rechazo a la negación de la individualidad del ser humano para una unión de tipo místico. Para Iqbal, la pérdida del sí mismo sería peligroso para porque el ser humano le impediría llegar a la plenitud ante Allah. Convertirse en el Judi en tanto trasciende de la autocontención y se despliega permitiendo que en él apliquen los atributos divinos. La mística puede producir un olvido del mundo cercano para enfocarse en un mundo simbólico e imaginal, sin que una gran parte de los místicos comprendan que ese mundo está abierto a una hermenéutica profunda. A diferencia de la mística más convencional, Iqbal propone romper con la idea de faná, aniquilación, y la destrucción de la individualidad para integrarse en Allah. Nuestro autor comienza así una crítica feroz contra Platón y sus descendientes intelectuales, entre los que se encuentra implícitamente Ibn Arabi, en la que nuestro autor exclama: morir, dice él, es el secreto de la vida, glorificada sea la llama al ser apagada. Para Iqbal, Platón ha ejercido una nefasta influencia sobre Occidente y sobre el sufismo, y en tanto ha intelectualizado la teofanía y ha determinado la creación cotidiana como mito. Lo que preocupa a nuestro autor es la pérdida de la naturaleza adámica del ser humano y un culto hacia lo intangible. El vitalismo del filósofo de Isialkot, de Iqbal, nos invita a pensar que un quietismo es peligroso para el ser humano en tanto podría alcanzar el equilibrio vital. Esto podría producir un olvido de que el ser humano debe volver a la comunidad con los conocimientos profundos adquiridos, con el Judi pleno, porque el no retornar de la experiencia teofánica es en cierto modo un acto sin amor, y para amor en este término usa la palabra ishq, que fortalece el ego, el nafs.
De nuevo, el equilibrio en el ser humano es central y clave en un mundo en crisis. El problema, en mi opinión, es que Iqbal, de nuevo, toma una imagen distorsionada del pensamiento akbarí y cree ver en él platonismo, obviando la practicidad del pensamiento de Ibn Arabi. Por ejemplo, en lo referente a los capítulos de Al-Futuhat al-Makkiyah que tratan sobre la ibada y la ritualidad y nos invita a pensar en un equilibrio sobre Sharia, digamos esa ley exotérica y la haqiqa, la realidad divina. De hecho, ahí se forma un vitalismo akbarí que invita a vivir y a construir en lo social en esa ritualidad. Cualquiera que ha ojeado, pues, por ejemplo, los libros referentes a los pilares del Islam, al ayuno, al zakat, a la azalá, nos vemos cómo Ibn Arabi no es ajeno a nada de esto, pero es algo que Iqbal solo habla de oídas en ese sentido, ¿no? Esto es algo que Iqbal no comprende, cayendo en un error y reduciendo al maestro murciano a pura mística poética, ¿no? El punto principal de divergencia, y esto está bastante claro, es cómo se llega a ser Insan al-Kamil. De hecho, el Insan al-Kamil Akbari difiere del de Iqbal en tanto que él nos propone, que el que nos propone Ibn Arabi es aquel que conoce profundamente, o sea, hace ta'arif, ¿no? Reconoce la realidad y reconoce en esa realidad a Allah y toma sus atributos para extinguirse en él, es decir, para dejar de tener identidad subjetiva. Sin embargo, pues, por ejemplo, y entonces en ese punto es una experiencia vital unida a lo cosmológico y lo metafísico. El ser humano pues carece de control sobre ella y la existencia se convierte en imaginación, en hayal. Los profetas, los íntimos de Allah, los auliá y los gnósticos, arifín, son ejemplos de este desarrollo antropológico. En estas categorías los seres humanos están despojados de alteridad y se reconocen íntimamente con lo divino, tanto que se integran en la unidad despojándose de su individualidad. El ser humano, por su naturaleza adámica, es ismo, es barzaj, entre lo divino y lo creado. Por eso el ser humano aspira a elevarse y a reintegrarse con Alá, primero aniquilándose, el faná, para posteriormente subsistir en el baqá, en él, en Allah, en él, sin identidad ni nombre, incidiendo en una creación perpetua, en un Halq el-Jadid, remitiendo todo a la realidad divina. El ser humano no necesita ni de razón, ni de historia, ni de identidad, sino de providencia divina que le otorgue el kashf, el desvelamiento. El modelo que nos propone Iqbal es totalmente opuesto, es la plenitud de la persona y del individuo. Exige a este el uso de la razón, de la intuición y el equilibrio vital junto a su propia historia vital para llegar a Allah y absorber los atributos de este en su sí mismo, ¿vale? Logrando así una completitud individual capaz de acoger en ese sí mismo el absoluto. La transformación es individual, pero los frutos son colectivos. Iqbal propone, y esto sigue a Syed Ahmed Khan, a Henri Bergson, a Friedrich Nietzsche, un individuo que evoluciona, que crece y que transite empoderando a su sí mismo hasta alcanzar dentro de sí lo absoluto. Solo así el ser humano alcanza la libertad y a este respecto dice así en The Reconstruction: el espíritu del hombre, en su devenir hacia el futuro, se ve frenado por fuerzas que parecen actuar en sentido contrario. Esto es solo otra forma de decir que la vida se mueve con el peso de su propio pasado a cuestas y que en cualquier visión del cambio social no se puede perder de vista el valor y la función de las fuerzas del conservadurismo. Es con esta visión orgánica de las enseñanzas esenciales del Corán con la que el racionalismo moderno debería abordar nuestras instituciones existentes. Ningún pueblo puede permitirse el lujo de rechazar su propio pasado, ya que este es el que ha conformado su identidad personal. Y en una sociedad como la islámica, el problema de la revisión de las viejas instituciones se vuelve más delicado. El Islam no es territorial en su carácter y su objetivo. Su objetivo es proporcionar un modelo para la combinación final de la humanidad, atrayendo a sus seguidores de una gran variedad de razas para luego transformar este conglomerado atomizado en un pueblo que posea una conciencia propia. Para Iqbal, el ser humano y en concreto el musulmán no puede ser exclusivamente espiritual al punto que se transforme en un desapegado de la realidad.
Para Iqbal no entra a la categoría, por ejemplo, de monacato, no entra a la categoría de asceta. Y en este sentido se produce lo que René Guénon llamaría una realización espiritual descendente, que supone un retorno a la realidad tras alcanzar la experiencia teofánica, sin entenderse esta como un retroceso. La realización descendente implica un sacrificio, un sacrum facere del sujeto para volver a ocupar su lugar en el mundo. El amor, el ishq, que es el individuo, el insan al-Kamin de Iqbal sigue esta lógica. El ser humano que ha potenciado su judi, su sí mismo, con su amor, con su ishq, es el individuo completo y puede, a la manera muhammadiana, transformar el mundo. De hecho, hay otro texto de Reconstruction que nos da muchas claves. Dice: Muhammad de Arabia ascendió a lo más alto del cielo y regresó. Juro por Dios que si yo hubiera llegado a ese punto, nunca habría regresado. Y dice Iqbal: estas son las palabras de un gran santo musulmán, Abd al-Qudus de Gangoh. En toda la literatura sufí será probablemente difícil encontrar palabras que en una sola frase revelen una percepción tan aguda de la diferencia psicológica entre conciencia profética y mística. El místico no desea regresar del reposo de la experiencia unitaria, e incluso si regresa como debe hacerlo, su regreso no significa mucho para la humanidad. Y nos dice aquí: el deseo de ver su experiencia religiosa transformada en una universal fuerza viva es supremo en el profeta. Por ello, su regreso es una especie de prueba pragmática del valor de su experiencia religiosa. Distingue muy bien entre mística y profecía en este sentido. Por eso, en el Miraj, en el viaje a los cielos que hizo el profeta Mohammed, el ejemplo queda aún más claro de lo que significa ser insan al-Kamil, porque el profeta podría haberse quedado en los 7 cielos, pero prefirió transformar su mundo entregándose a una vida historizada, vivida y sufriente. Iqbal considera que en ese acto de asumir la realización trascendente, parafraseando un poco el concepto ese de Guénon, es lo que le da la creatividad y la libertad completa para transformar el mundo. Su experiencia de lo teofánico tiene valor en tanto le permite aplicarla en el mundo tras haber acogido o haber reconocido, en el sentido de marifa, lo divino en su sí mismo. Un proceso casi alquímico que implica una transmutación de su ego por un judi, la transmutación del nafs por un judi, es decir, es la transmutación de un ego por su sí mismo, y así existir como ser humano perfecto. Por eso la mayor divergencia, digamos, entre ambos está en la comprensión de la teoría de la acción y de la teoría del conocimiento y el desarrollo antropológico del concepto símbolo de la apertura. Y esto es muy interesante porque ¿debería confiar el ser humano en ser destinado para llegar a lo divino en esta existencia? ¿O debe esforzarse para ello a lo largo de una vida historizada? Hay una gran diferencia entre cómo se obtiene esa apertura, y es la diferencia entre el Kashf Akbari y el Tarbiyat de Iqbal, la educación de Iqbal. Mientras que Ibn Arabi nos invita a pensar esta apertura en clave de destino ontológico, Iqbal, como gran parte del sufismo contemporáneo, nos propone que se debe, ¿no? nos propone que se debe luchar, él dice must fight por alcanzarlo. Como ya he mencionado, el concepto clave aquí será el de apertura, el fath, una auténtica llamada al Jihad al-Akbar, un esforzarse contra el ego ante un mundo en una profunda crisis espiritual sumido en ideologías, incluso religiosas. Y así lo explica Iqbal en The Reconstruction de nuevo. Ni las técnicas de la mística medieval, ni el nacionalismo ni el socialismo ateo pueden curar los males de una humanidad desesperada. Sin duda, el momento actual es de gran crisis en la historia de la cultura moderna. El mundo moderno necesita una renovación biológica y la religión, que en sus manifestaciones más elevadas no es ni dogma, ni sacerdocio, ni ritual, es la única que puede reparar éticamente al ser humano moderno para la carga de la gran responsabilidad que implica necesariamente el avance de la ciencia y devolverle esa actitud de fe que le hace capaz de ganar una personalidad aquí y retenerla en el más allá. Solo elevándose a una nueva visión de su origen y de su futuro
de dónde y hacia dónde, el ser humano acabará triunfando sobre una sociedad motivada por una competencia inhumana y una civilización que ha perdido por su unidad espiritual, ha perdido su unidad espiritual por su conflicto interno de valores religiosos y políticos. Para mí este texto es brutal, es decir, Iqbal está hablando de lo que lleva pasando 100 años, ¿no? Entonces, Iqbal advierte de una forma casi profética, en un inspiradísimo párrafo, en el tono que advertían, ¿no?, diferentes autores del periodo de entreguerras. El mundo moderno no estaba preparado para mostrar el camino al ser humano. De hecho, las alternativas son más peligrosas aún. De ahí que Iqbal lance una crítica final al pensamiento akbari. No hay destino ontológico, sino que el ser humano tendrá que encarar su propia historia y transformarla desde sí mismo. De ahí su crítica a la mística medieval y, sobre todo, la idea de que no está de acuerdo con el Fath. Ibn Arabi nos dice en el capítulo 216 de Futuhat al-Makkiyah que en verdad el Fath es el cese de todos los problemas, mas es tormenta. No estés feliz cuando llegue. Este concepto es capital para el sufismo y define la experiencia metafísica akbarí. Exige, según Ibn Arabi, un alto grado de humildad y de servidumbre, de la ubudía, porque no se sabe lo que viene después, os dirá. Pues es en el Fat donde se esconde el final de un estado espiritual, el Hal. El Fat va unido íntimamente a la idea de libertad, de la que Ibn Arabi dirá que es un estilo de servidumbre, pues en el sujeto se vuelve libre de todo excepto de Allah. El Fat es una experiencia que es dada siguiendo un destino ontológico de la persona. Es en la tercera categoría de la que nos habla en Futuhat, en este fragmentito, que se denomina Mukashafa, la caída del velo, la que más nos interesa para contraponerla con la experiencia de Iqbal. Este es un instante en el que, que Ibn Arabi, pues muy versado en la senda iniciática, digamos, plantea que se desvela la realidad, esa hakika, a través de la adquisición del conocimiento divino, de la marifa. Un conocimiento que depende de Allah y para el que ha sido predestinado a algunos seres. Nos cuenta Isutsu en Sufismo y Taoísmo lo siguiente: la manera en que cada cosa percibe existencia por parte de lo absoluto está estrictamente determinada por su propia preparación. Una preparación que implica el qada, la predestinación, que a su vez es el juicio de Allah de acuerdo con lo que se necesita y que finalmente acaba en una asignación predeterminada o un qadar. Bien, el kashf hace que el ser humano pueda comprenderlo, pero a la vez solo estaría restringido para una élite cuyo qada es descubrir la realidad divina. Es decir, si no tenemos ese qada, pues no podemos pretender llegar, ¿no? Lo que propone Ibn Arabi es que no hay una evolución espiritual, pues los tránsitos ya están dados en el qada y en el qadar, sin que, como señala Isutsu, los ignorantes, los que no han recibido aún el Fath, puedan cambiar, a pesar de sus plegarias, el curso de los acontecimientos. Mientras que los gnósticos, los arifín, al conocer la realidad hakika, la reconocen y por tanto no intentan cambiarla ni pedir el cambio posible. Así, la acción es vacía si no está en el qada y el qadar. Es tan solo pura ilusión. Ibn Arabi nos explicará en Al-Futuhat al-Makkiyah que la libertad siempre se enuncia en negativo. Se dice que no eres libre, se dice no que eres libre, sino que ya no eres un esclavo de otro que no sea de Allah, pues no existe la libertad absoluta del individuo, ya que todo está determinado, no hay independencia de la esencia. Aquel que reconoce el Arif puede aspirar a ser aniquilado, el faná, en lo divino, y permanecer allí, Maqá. El punto más interesante del faná akbari es que está arraigado en el misterio de la predestinación, en ese qadar, y la desobediencia a las leyes de lo material, a las leyes de la física, que de hecho implica una obediencia a la esencia que ocurre contemplando la luz pura de lo divino. Esta es una actuación exclusiva de Allah. El verdadero faná se vive desde el rol de testigo. De hecho, Ibn Arabi menciona que el faná, que en el faná, haciendo alusión al quinto de sus significados, el individuo como tal se desvanece del mundo al ser testigo de la verdad, al-haq, y la esencia, that, asumiendo la unicidad, el tawhid, ¿no?
Nada hay que no sea Allah, o sea, esa fórmula de unicidad, produciéndose entonces una indistinción entre individuo como sujeto y lo divino, pues no se ve otra cosa que no sea Allah en la realidad. Y así sobreviene al individuo en el Baqá, que el Sheikh al-Akbar relaciona con la suma obediencia, una estabilidad en Allah después del faná, en la que no existe posibilidad ya de nombrar ni de atribuir nada al sujeto al haber llegado al núcleo, a un estado de integralidad con Allah. Ya nada queda por hacer, tan solo le envuelve la presencia divina. La experiencia akbarí invita a la disolución del individuo y al reconocimiento de Allah en toda la realidad para reintegrarse en él. Entonces, ¿para qué intentar cambiar el mundo si este está predeterminado? Si está predeterminado este camino a unos seres determinados. ¿De qué serviría la acción si el ser humano carece de poder? Un interesante relativismo místico que no encaja con lo que percibe Iqbal. La realidad ontológica del pensamiento akbarí y su aparente desinterés por lo político de Fusus al-Hikam llevarán a pensar a Iqbal, porque como decíamos, él había leído Fusus al-Hikam casi exclusivamente, llevará a pensar a Iqbal que Ibn Arabi prefiere subyugar el destino ontológico, al destino ontológico al curso de la historia. Una renuncia a la lucha por transformar en virtud de aceptar una realidad metafísica que por encima de la moral arruina el mundo. La rebeldía de Iqbal, esa actitud entre la época del colonialismo, las entreguerras, etcétera, etcétera, la rebeldía de Iqbal es lograr desafiar a Ibn Arabi. Pues Iqbal no puede comprender la decadencia del mundo. Y esto es una temática que ya se había dado en su poema Shikba, y también él mismo se da una respuesta en su poema Jawab Shikba, es un lamento. Y nos dice realmente que realmente la antropología de Iqbal nos invita a que el ser humano se independice de dogmas y de mediadores espirituales para volverse creativo. Pues Iqbal quiere que el ser humano recupere el control sobre su destino a imitación del profeta Muhammad. Es lo que le han llamado the burning sincerity, la sinceridad ardiente, que menciona el traductor de Iqbal de Asrar y Judy, Nicholson, en su prólogo, cuando dice que Iqbal se siente muy dolido porque dice: quiero confrontarme con los que nos robaron el paraíso. Una lectura muy, muy romántica, con una vista puesta en el pasado y en especial a quien él considera que destruyó la posibilidad de actuar desde el realismo. La metafísica panteísta de los hindúes, Vedanta, la de los sufíes y la de los europeos. ¿Por qué no permite llegar a ser Insan al-Kamil y perpetúa la injusticia y el desequilibrio? El ser humano, para Iqbal, necesita educarse espiritualmente, el concepto urdú de tarbiyat, y avanzar en la existencia para llegar a lo divino. Es la acción mesurada y dirigida a través de una historicidad lo que, es lo que hace crecer al ser humano, porque se modela, potencia su sí mismo, ese judi, y lucha contra su ego, el nafs. La diferencia de Iqbal con el sufismo de su época se sitúa principalmente en que Iqbal contempla la razón y el intelecto como herramientas para incidir en las acciones sin totalizarlas. Y esto se debe a que la vida está en movimiento, es dinámica y es lo que el ser humano tiene que asimilar. Es esa revolución biológica que nuestro autor citaba en Reconstruction. Y para ello tiene que pasar 3 fases. Nos le invita de 3 categorías: Tarbiyat y Judi, que es la educación del sí mismo, la obediencia, y dentro de esta Tarbiyat y Judi estaría la obediencia, y Tat, el autocontrol del ego, Dabt y Nafs, y la divina vicerregencia, Nayabat e Ilahi. La Tarbiyat de Iqbal comienza con sistemas normativos que fortalecen en un primer nivel al Judi. Es la obediencia a la Sharia, a la ley, a la tradición profética, a la Sunna, o a la propia naturaleza, a las leyes de la física. El judío asimila que para alcanzar la creatividad, la libertad y la plenitud debe aferrarse a un espacio seguro, como dice Iqbal, como la hierba obedece a la ley del crecimiento. Si lo abandona, la aplastan las pisadas. La Sharia, entendida holísticamente como vía de tránsito, aporta esa experiencia de control del ego y los deseos. Así el judío puede doblegar y puede arder incesantemente como un candil. Es ley. La ciencia y la razón pueden ayudar a adaptarse a lo normativo, pero hace falta, digamos, hay que ir más allá del ideal platónico, que lo visible y lo natural es perjudicial.
para comprender que no hay que moralizar la realidad. La experiencia hacia la plenitud del ser humano prosigue en el autocontrol del ego, en ese dhabt y nafs. Una vez que le ha sometido y el ego deja de ser el centro, emerge el sí mismo, que comienza un proceso de autognosis tan importante en el sufismo contemporáneo. El ego se va disolviendo y progresivamente para dar un paso a un sí mismo empoderado y consciente de la realidad divina. En este proceso es el que el ishq es básico porque ayuda al judi, a ese sí mismo, a emerger entre el conocimiento sensible y el conocimiento profundo. Este conocimiento proviene de lo divino, pero es fabricado y fortalecido por el ser humano. Es el amor el que construye una diafanidad propia en el corazón del ser humano para que sobrevenga la teofanía. Iqbal en Payam y Mashrik dice: el conocimiento trata con los atributos, mientras que el amor es la visión de la esencia. Ahora se asimila toda la Sharia al ámbito espiritual. El siísmo hace suya las obligaciones que ya no percibe como tal. Cada una de esas antiguas obligaciones transforma al sujeto, matan a su ego y ahora le dan libertad. Y es el peregrinaje, el hajj, es donde el sí mismo se eleva, se ilumina y, como dice Iqbal, enseña separación de la casa propia y el arraigo de la tierra natal se destruye. Metafóricamente, el nafs experimenta la lejanía de lo propio y la nostalgia se difumina sin nostalgia. Sin nostalgia no hay apego y el sí mismo se convierte en impregnable. Se impregna de esa teofanía de lo divino y se reconoce el porqué de la fase anterior. No es que no sea, sino es que no se reconoce a sí mismo. El Islam renace en tanto experiencia equilibrada, convirtiéndose en la vía para el sí mismo que ya no obedece, sino que se alza en plenitud de vida. Como dice Iqbal, el secreto del judi del sí mismo está escondido en la frase no hay Dios sino Él, la ilaha illallah. El judi tan solo es una espada roma, el sí mismo es tan solo una espada roma. No hay Dios sino Él, es la piedra que lo afila. El último paso de la Tarbiyat de Iqbal es la divina viceregencia, Nayabat e Ilahi. Una vez dado el paso anterior, el sí mismo se hace consciente de su rol preeminente y de su avance en la existencia manifestándose sobre su sí mismo. Y así consecuentemente comienza a actuar armonizando el conocimiento racional, estos atributos que hace suyo y lo incorpora a su vida. Entonces el ser humano es su existencia y su existencia ya no es ilusión sino realidad. Es asunción de la realidad, esa asunción de la realidad hace que se convierta en vicerregente de Allah. El ser humano se convierte en pleno y acoge a lo divino dentro de sí mismo. Y ante esto nos recuerda Iqbal en su magnífico Asr Ramus. Es la causa final de Dios, es la causa final de la frase Dios enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, íntimo significado de alabado sea aquel que le hizo viajar en la noche, su blanca mano con el báculo fortalecida, su conocimiento se engarza con el poder de un hombre perfecto. Cuando ese audaz caballero toma las riendas, el corcel del tiempo galopa más rápido, su terrible aspecto hace que el mar rojo se seque y de Egipto libera a Israel. A su grito levántate, los espíritus de los muertos se alzan en su tumba mundana como pinos en el campo. Su ser es una expiación para todo el mundo, que por su grandeza el mundo se salva. El ser humano perfecto, imitación muhammadiana, recoge toda la historia profética incorporándola a sí mismo. Ese insan al-kamil actualiza su acción con esa manifestación divina y cuida su impacto en el mundo porque su propia ética, akhlaq, es creación, halq, de la realidad en la que se vive. Él es un ser libre que actúa bajo los dictados de Alá, garante de una libertad que está conectado con la inmortalidad. El sí mismo es libre e inmortal porque no está subyugado a un espacio-tiempo lineal y progresivo, nótese la influencia de Bersón, sino que está inmerso en el espacio-tiempo presente de Dios. Es aquí donde sobreviene para Iqbal el Fath, la apertura. Su destino lo ha creado durante la Tarbiyat y la apertura espiritual es tan solo una recompensa al romper el sí mismo. Iqbal, a diferencia de Ibn Arabi, no propone un binomio aniquilación-permanencia, sino ser receptores y vivir conteniendo el absoluto, pues la existencia es lo más real que existe, ¿no?
A pesar de que historiográficamente Iqbal hizo una lectura incorrecta de Ibn Arabi, su antropología metafísica le sirve al filósofo de Alcott para construir un modelo propio, desafiando en gran parte a gran parte de la tradición islámica. Ibn Arabi reimaginado sirve como ignición para ofrecer un brillante sistema de antropología metafísica, el contraponer un modelo vitalista a un modelo místico quietista como el Akbari, sin prescindir de una espiritualidad honda como la que sirve en Aqaludil, le permite trazar una alternativa independiente y creativa al tradicional modelo islámico del siervo, abd. La idea de que el ser humano realizado puede albergar lo divino sugestiva y responde al proyecto político propio de Iqbal. No se trata de hacer ideología, sino se trata de hacer una revolución, un ser humano vaciado y libre de ídolos. Y aquí es donde ya, para finalizar en estos últimos 10 minutos que me quedan, ¿cómo se reencuentran Ibn Arabi y Iqbal? Pues yo propongo que se reencuentran en ese Jabit Nama, como os decía, ¿no? Esta obra es considerada por Said Abdul Wahid, que es el biógrafo de Iqbal, como el opus magnum de Iqbal, ¿no? Es un texto alucinante, es un poema épico, es de 3.646 versos, que nos invita a pensar al ser humano desde un viaje iniciático. Una temática que remite a la propia experiencia del profeta Mohammed, en concreto a la del Isra o el Miraj, de ese viaje nocturno, y que ha sido objeto de múltiples glosas e interpretaciones en la tradición islámica. Pero más allá de la propia interpretación islámica, es también una temática universal con la que Iqbal nos propone una reflexión simbólica. Todas las culturas referencian en su imaginario viajes iniciáticos hacia mundo imaginales, como bien nos señaló Mircea Eliade en El vuelo mágico, un viaje que el mundo moderno se empeñaba en ver como ficticio, pero que desde el pensamiento de Ibn Arabi, de Jung o de Iqbal es una experiencia simbólica. El mundo islámico, sabéis que le da una importancia muy importante, de hecho aparece como auténtica en el Corán, en el fragmento, digamos, en la Sura 17, en el versículo 1, y comentada en hadices que se consideran sahih. Muhammad realiza un viaje a través de los cielos y llega hasta los límites del árbol del paraíso, ¿no? Del árbol de Sidrat. Pero Iqbal, de igual forma, pues en Jabit Nama, sabéis, ¿no? Que, bueno, hace un magno ejercicio de imaginación, activa un diálogo con sus figuras interiores utilizando el lenguaje junguiano, al partir desde la experiencia profética y dirigiéndola hacia lo universal. Al leer el texto, el lector siente que no es extraño, ni el lenguaje ni las situaciones que lo suceden. Y esto se debe, como dice su traductor al inglés, Arthur Arbery, que en este poema se habla al final del conflicto, del eterno conflicto de la historia humana en contra de sus debilidades y hacia un camino que finalmente conduce a la gloria y la paz. Que Iqbal eligiera un género lírico épico para plasmar el viaje iniciático nos da una pista de hacia dónde quiere dirigirnos. En Darby Calling nos dirá que la poesía transmite cantos hacia la eternidad en el cantar de Jibril o en el bramido de la trompeta de Israfil. Para Iqbal, la poesía, a través del uso del lenguaje simbólico, permite llegar a mucho más lejos que la prosa y la lógica, ¿no? Imaginaos que esto también es común a Ibn Arabi. En Jabit Nama, Iqbal hablará con Zoroastro, con Tolstoy, con el faraón, con Nietzsche, con Hegel, ¿no? Y llegará al final de todo viaje a un punto clave. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Dice en este final, hay un diálogo con Allah, ¿no? Él, Sindarrut, ¿no? Hace un diálogo con Allah que está manifestado en dos voces. Una es la bella voz, Nada es Jamal, en urdu, y la majestuosa voz, Nada es Jalal. Bien, la voz Jamal, la voz bella, la voz majestuosa Jalal. Y impresiona estos versos finales que dice Iqbal, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está el mundo? ¿Por qué se halla tal distancia entre tú y yo? Di, ¿por qué estoy atado por el destino? ¿Por qué tú no mueres mientras yo muero? Y le responde esa bella voz, has estado en un mundo dimensional y todo lo que contiene ha de morir. Si anhelas la vida, avanza en tu sí mismo, ahoga las dimensiones del mundo en tu sí mismo. Entonces contemplarás quién soy yo y quién eres tú, y como has vivido, morirás. La bella voz, en Nada y Jamal, le invita a avanzar en su sí mismo y romper las dimensiones mundanas, como la cantidad y el espacio, para poder contemplar lo divino. Y tras una exhortación contra las ideologías, en una teofanía
Iftadan Tajalli y Jalal, nos cuenta el propio Iqbal, dice que sintió: de pronto contemplé todo mi mundo, contemplé que la tierra y el cielo eran míos, ahogados por la luz de la aurora lo contemplé como un azufaifo en carmesí, por las teofanías que en mi alma irrumpieron, de éxtasis como Moisés ebrio caí. Esa luz reveló todos los secretos velados y me arrebató el poder de la palabra. Del corazón profundo del inescrutable mundo, entonces una melodía ardiente y flamígera brotó. Un fragmento que narra la consecución de la filosofía del judío en el ser humano, que nos habla de cómo llega un hombre a ser un ser humano perfecto, un Insan al-Kamil. Y esto tiene mucho que ver con el viaje imaginal de Ibn Arabi. Es una reconciliación simbólica después de toda esta argumentación filosófica, porque además sabéis, ¿no? En este sentido, que ambos autores difieren en el final. Iqbal recupera en el siglo XX, digamos, antes que la generación psicodélica y en otro sentido Joseph Campbell, la posibilidad de cambiar el mundo a través del viaje iniciático. Es la teofanía que desborda al ser humano y es lo divino que lo motiva. Ibn Arabi, en cambio, prefiere decirnos que nos rompe. Iqbal nos incita a acogerla. Es una superación de lo puramente físico, de lo cuantitativo y la lógica. Ambos se dan cuenta del peligro de reducir el mundo a una realidad física y finita. El ser humano cree que tiene poder ilimitado sobre su realidad dimensional y se convierte en puro ego, pero es en el sí mismo donde se encuentran ambos viajes, diálogos interiores, viajes trascendientes y sin final. Ambos autores encajan en la descripción que Anna Maria Schimmel, traductora del Jahvetname al alemán, nos explica, porque otorga la transgresión de la lógica en la que superar las fronteras del espacio-tiempo y no queda otra patria que la eternidad. Así sintió tras el viaje que todo el mundo era suyo, un sentimiento de unicidad alejado del deseo del poder sobre la realidad. Es curioso que a pesar de las críticas de Iqbal al modelo antropológico de Ibn Arabi, en Jahvetname acabe en el mismo lugar que él. Sin duda no leyó Kitab al-Isfar, que tanto le hubiera afirmado sobre lo que significa la búsqueda espiritual. No es el rito vacío, ni la nostalgia ideológica, ni el poder sobre la masa, sino el encontrarse en el sí mismo, lo divino. El pensamiento akbarí invita a la quietud, el de Iqbal invita a la acción, a la realización descendente. Sin embargo, ambos se reencuentran en la eternidad de lo divino más allá del espacio y del tiempo, en los símbolos vivos e indestructibles y en la vivencia de lo absoluto en el sujeto. Tampoco hay ya espacio para el poder de las palabras ni para un pensamiento discursivo. Esos son los frutos del viaje, en los que se encuentran un trascender hacia la antropología prospectiva que permite a otros llegar a este estado de conocimiento, un ser humano que alcance la libertad y se libere de las cadenas del reino de la cantidad. Muchas gracias.